Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Pero antes de comenzar con la plática de esta tarde, quiero preguntarle a alguno de ustedes o a todos o a gente que conozcan si les gustaría anunciarse aquí en Puentes. Si quieren que su mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestro podcast, escríbanos a publicidad@puentes.me. Podemos ser ese puente para que tu mensaje llegue a más personas. Publicidad@puentes.me. Si quieres que tu mensaje o producto o servicio llegue a donde tiene que llegar, aquí estamos nosotros. Ahora sí, vámonos a este episodio en el que vamos a hablar de Sueño en otro idioma, la película más reciente de Ernesto Contreras, el director de Las Oscuras Primaveras, el director de Párpados Azules. Entrega ahora su nuevo trabajo, una película realmente bonita, muy emocionante, muy emotiva, muy distinta además a sus dos películas anteriores. Ya escucharán ustedes la plática con Ernesto. Se van fuera de la ciudad, lo cual no había ocurrido en sus películas pasadas, y nos cuentan una película novedosa, una película que evoluciona de una manera muy interesante a lo largo de la película. Sé que esto suena al lugar común, pero de verdad, si quieren ver cómo se cuenta una historia, sin importar cuál sea, cómo se cuenta bien, tendrán que ver Sueño en otro idioma. Entonces, estuvo aquí Ernesto Contreras, el director, para hablar de ella, y vamos a escuchar nuestra plática. Ahora sí, vámonos directo al episodio de esta tarde. De verdad, Ernesto, es un gusto tenerte nuevamente en los programas de Cine Garage y de Puentes. Es tu tercera visita a Cine Garage. No sé si las tenías contadas. Viniste una vez para hablar sobre la academia, de donde en ese momento eras un miembro, como mucha gente. Ahora eres el presidente de la academia, lo cual me lleva primero a felicitarte por eso. Gracias. Luego viniste a hablar de Las Oscuras Primaveras. Así Peliculón es. loco, incomprendido por la gente en este país. No vamos a entrar en ese tema. Y luego, pues ahora que ya eres presidente y que eventualmente cuando tengas tiempo platicaremos de eso, te toca más o menos hacer a la par de lo que viene para la academia, que es el Ariel y todo eso, la promoción de tu película más reciente, que se llama Sueño en otro idioma. Entonces, llevas 3, Ernesto. Me da mucho gusto y de verdad me pone muy contento tenerte nuevamente en los micrófonos de Cine Garage. Gracias, Eric. Como siempre, pues un gustazo estar aquí contigo, conversar, chismear como lo hacemos siempre. Sí. Y nada, ojalá sea la tercera de muchas más. De muchas más. Por eso te ponemos mezcal, para que regreses. Oye, Para que sepas que aquí lo que se pide y lo que los invitados quieren, te lo ofrecí yo, no lo pediste tú. Se los traemos. Si hubieras pedido sushi, te hubiéramos puesto una bonita barra de sushi. ¿Por dónde empezamos, Ernesto? Luego, cuando platico contigo y las entrevistas se publican, la gente me dice, es que eres fan. Y se nota que eres fan de Ernesto Contreras. Y yo, la verdad, sí. O sea, soy fan de ti, de tus películas. Me gusta mucho cómo cuentas las historias. Entonces, en este atorón del fan que quiere de repente ser un poquito más objetivo, especialmente para las entrevistas, no sé por dónde entrarle a la película, excepto decirte que me gustó. Gracias. Y que me gusta, a lo mejor ese es el camino de entrada, me gusta algo que además ya estaba señalado en una entrevista que te hicieron en El País, esta salida de la gran urbe. Las dos películas anteriores, Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras, estaban llenas de concreto. Yo, de hecho, cuando escribí de Párpados Azules, la llamé como una película muy chilanga, ¿no? Que incluso podía no ser comprendida por la gente que no detecta las sutilezas que alguien que lleva tanto tiempo viviendo en esta ciudad de repente ve en las banquetas y en los postes. Y ahora te vas por completo a tu estado natal, Veracruz, a que te invadan los paisajes, ¿no? Creo que ese primer cambio sí merecería un comentario. ¿Necesitabas respirar? ¿O eran tus películas las que necesitaban respirar? ¿O eran otros personajes que querías encontrar? Mira, creo que todo tiene que ver con las historias, tiene que ver con
qué pide cada guión. Y en este caso, bueno, como sabes, han sido trabajos de Carlos, mi hermano, que es el guionista. Y lo que sí te puedo decir es que después de Las Oscuras tenía ganas de hacer algo más luminoso, más optimista. Menos oscuro. Menos oscuro. Y cuando, bueno, apareció esta idea de Carlos de Sueño en otro idioma, me pareció que era la oportunidad perfecta para regresar a Veracruz a filmar. Yo había filmado un corto allá, El Milagro, pero hace 18 años. Así que, nada, tenía ese pendiente. Quería regresar y estar en el estado de Veracruz, que me encanta y que, sobre todo, lo que planteaba la historia, este guión, pues era la selva, ¿no? Era un lugar en la selva. Y de inmediato pensé en la región de los Tuxtlas, que, bueno, de niño iba mucho con mis padres de vacaciones, y que tiene toda esta magia, este misterio, que es un lugar fantástico. Catemaco, San Andrés y el lugar donde filmamos, que se llama Ruiz Cortines. Y nada, siempre fue como, tiene que ser ahí, tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. No solamente por el paisaje, sino por la música y por lo que yo sabía de la gente que vive ahí. Entonces, por eso la decisión. ¿Qué tan ambicioso era ya el proyecto a la hora que lo platican tu hermano y tú, de tener quizá la historia o el planteamiento y llegar de ahí a diseñar un lenguaje completo y hacer que los actores aprendan a hablar un lenguaje que no existe, sino que está hecho solo para la película? Hola, George Lucas, tú no eres el único, ¿no? ¿Ya estaba así de gordo el proyecto a la hora que lo estaban platicando en ese momento? Sí, siempre fue un proyecto como muy ambicioso, sobre todo, más allá en términos de producción, por la historia que queríamos contar, ¿no? Finalmente es una historia que habla, sí, de una lengua que está a punto de desaparecer, pero al final es una película que habla de identidad, que habla de amor, que habla de diversidad, habla de muchos temas, ¿no? Y que durante el proceso de escritura nos dimos cuenta, o por lo menos yo descubrí, no lo sabía, que una lengua desaparece por muchas razones, como puede ser presión social, migración, dominio cultural, presión religiosa, discriminación. Y de alguna manera queríamos, no sé, como explorar estos aspectos a través de la historia, ¿no? A través del guión. Por eso lo ambicioso del proyecto. Creo que es la película con más personajes que he hecho, y con todo este juego de tiempos y la cuestión mística. Entonces, sí, tenía como ganas de asumir ese reto y acompañado con mis colaboradores con los que he hecho las otras películas. Y nada, explorar otros caminos con los actores, con el lenguaje, con las locaciones mismas. Así que, bueno, yo creo que ahí está el resultado en pantalla. Ahorita hablamos de la historia para que la gente más o menos sepa, porque suelo evitarlo, pero en este caso creo que le da un toque extra saber más o menos de qué va la película. Pero ahora que dices, es la película con más personajes que has hecho, y yo me atrevería a decir, y estoy hablando a partir de mi memoria, que no es nada confiable, que también es la película con más luz de día que has hecho. No sé si se dieron cuenta, o sea, Párpados Azules sí tiene tomas de día, pero pasan muchas cosas en la noche, muchas. Exacto. Y Las Oscuras Primaveras, pues desde el nombre nos dice que aquí la noche es la que va a reinar. En Sueño en otro idioma, creo que el día es lo que está invadiendo la pantalla todo el tiempo. ¿Lo viste? ¿Lo sabes? Sí, de ahí esta idea como de hacer algo más. Hace un momento dijiste como que respirara, ¿no? Y sí, yo tenía esa sensación como de abramos, ¿no? Abramos y respiremos, y aprovechar también, lo he comentado por ahí, que bueno, el tiempo fue muy inclemente con nosotros, ¿no? El guión planteaba como una selva calurosa con un sol que atravesaba las ramas y demás, y por cuestiones de producción hubo que filmar en otra época del año, así que fue todo lo contrario, ¿no? Como una época de lluvia, de nortes, de neblina, de lodo. Y bueno, pues la decisión fue aprovechar eso y convertirlo en parte de la personalidad de la película. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tanto quieres tú que sepa la gente de qué va la película? Porque si la cuento yo, a lo mejor hay cosas que tú no quisieras que se sepan. No porque sea un misterio, aunque sí hay un pequeño enredo ahí, un pequeño, ¿no? Mira lo que estoy diciendo, pero hay algo ahí que la gente tiene que ir descubriendo, pero creo que el indicado para decirle a la gente la idea principal, la sinopsis de la película es esta. Sí, por supuesto. Pues mira, Sueño en otro idioma es la historia de una milenaria lengua indígena que está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon 50 años atrás.
y aparece un joven lingüista a tratar de hacer un registro de esta lengua, pero se encuentra con que estos dos viejos no se hablan. Están peleados, no se quieren ver ni en pintura, así que la película va de cómo reconstruir esa relación, esa amistad, y bueno, ahí descubrimos un montón de cosas. Y bueno, o sea, a grandes rasgos lo que podría decir de la historia. Eso, por eso te lo preguntaba a ti, porque yo me habría ido un poquito más lejos, no lo vamos a hacer. Ese sería el pitch, digamos, de la película, ¿no? Si alguien dice, oye, ¿qué foto usamos para el póster? Tú le contarías eso. Y sin embargo, debajo de eso hay algo que también estás contando de una manera bastante distinta y que ha estado presente en tus películas anteriores, que es una historia de amor. Uh-huh. Y no solo una historia de amor, aquí hay por lo menos 4 historias de amor, ¿no? Es como una especie de invitación a una reconciliación entre tantos personajes y entre tantas historias de amor. Pero no quiero que la gente se engañe, o sea, tampoco es una película en donde la miel... Romántica. No es una película romántica, es una película, como lo dices, de reconciliación. Esa reconciliación estaba planteada ya en el origen, en el guión, o se dio a la hora de ir manejando la historia, incluso durante el rodaje. Siempre estuvo en el guión. Sin embargo, lo que sí te puedo confesar es que durante el proceso de edición tomó una forma que yo no me esperaba y que se dio de una forma muy orgánica. Esta película la editó más bien Jorge Macaya, un editor español increíble. Uh-huh. Y a partir de propuestas y de una búsqueda de estructura y demás, fueron surgiendo cosas que arrojaron como resultado esto que vemos en la película y que tiene que ver más justamente con estas relaciones. Y nada, fue como muy emocionante descubrirlo así, ¿no? Me parece que los personajes crecieron y que lo que en papel estaba esbozado, apuntado, finalmente, bueno, pues en pantalla tomó una vida increíble desde mi punto de vista. A la hora de contar la historia de esta lengua que está muriendo desde el origen propio de la película, desde el comienzo de la película, también se dice, ¿no? Y se dice muy claramente en la historia, con esta lengua se habla con los animales de la selva, con los seres de la jungla, ¿no? Y sin embargo, la película no quiere ser mística y se acaba convirtiendo en algo, lo voy a decir, aunque acabe siendo lo mismo para mucha gente, en algo mucho más espiritual. Y creo que mucho del amor que estás describiendo en estas historias es amor espiritual. ¿Por qué? Porque me interesaba también, al final a mí algo que me interesa mucho en las películas y en las que quiero hacer son las relaciones, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nos conectamos, de qué forma encontramos el camino para lograrlo. Y en este caso, bueno, pues me interesaba también que hubiera un paso más allá, literalmente, ¿no? Que quizá cosas que no están resueltas terrenalmente hablando, pudiera tener una solución en otra realidad, en otra dimensión. De ahí la apuesta. Ok. La fotografía, Ernesto, me intriga mucho cómo fueron resolviendo poco a poco la película, que repito, es una película muy, muy de día, uh-huh, que yo sí lo noto, ¿no? Yo me fijo en ese tipo de cosas. La fotografía de Tonatiuh Martínez tuvo que ajustarse primero, como dices, al cambio de fechas de producción. Termina siendo también una fotografía muy, muy luminosa, pero encontré una cámara diferente. Es decir, en tus historias urbanas, yo estaba muy consciente de que estabas poniendo la cámara, porque yo soy de ciudad, donde había que ponerla, y porque ahí tenía que estar, y porque ahí se iba a parar el personaje, y porque ahí se estaba contando la historia. Me sorprendió mucho más la fotografía de esta película en cuestión de cómo se estaban armando los colores y los verdes en la pantalla, y cómo cruzaban los personajes, y cómo de repente eran muy, muy pequeños. ¿Cómo trabajaron esta nueva idea de tus personajes en espacios mucho más abiertos, mucho menos cuadrados, ¿no? Uh-huh. Para decir, no solo estamos luciendo a la jungla, estamos dejando que las historias respiren, en este caso la historia de Sueño en otro idioma. Y te digo, acaba siendo una película sorprendente desde el punto de vista visual, tomando en cuenta lo que has hecho antes. Sí, fíjate, bueno, de entrada decir que el trabajo de Tonatiuh Martínez, que también ha fotografiado las anteriores, uh-huh, pues nada,
madurado, evolucionado y algo que, bueno, supongo que no se siente es que en realidad es una fotografía muy elaborada. O sea, Tonatiuh tiene toda una... Siempre hace un poco lo mismo, que es definir un concepto de fotografía para cada una de estas películas. Él les pone un título, ¿no? Entonces, en este caso, él quería que fuera algo como, precisamente como mágico, onírico, pero aterrizado en la jungla. Y claro, la jungla se convierte en un lienzo perfecto para jugar con este tipo de propuestas. Y entonces Tonatiuh, bueno, tiene sus truquillos, ¿no? Y sus secretillos. Desde filtros de cámara, ¿no? Unos cócteles ahí que hace, que combina y demás, y que solamente él sabe cómo va a resultar. Y por otro lado, pues usa mucha neblín, ¿cómo se dice? Humo, máquinas de humo, por ejemplo, ¿no? Casi de manera imperceptible, pero que evidentemente da cierta dimensión, cierta profundidad a ciertos planos. Y por supuesto su técnica para iluminar, ¿no? Entonces acá era como la oportunidad perfecta para probar ese tipo de cosas y nada, me encanta y creo que Tona en este momento es uno de los mejores fotógrafos de este país. Y ese gran fotógrafo, ¿qué tanto batalló para convencerte? No mucho, ¿eh? No mucho. No mucho porque confiamos mucho uno en el otro. Y como que yo sé que es tan apasionado con su trabajo, tan apasionado con lo que hacemos, que sé que su ojo va a alimentar y enriquecer lo que la historia necesita, ¿no? Entonces, no, de hecho me lo cuenta, lo hablamos, yo, pues, como sabes, dibujo mucho, ¿no? Entonces, compartimos estos apuntes, estos bocetos, y a partir de eso, bueno, pues Tonatiuh empieza ahí como a alucinar y a hacer una propuesta concreta. No, más bien los productores son los que tienen que batallar con él porque bueno, también hay que decirlo, filmamos en 6 semanas, en condiciones realmente muy complicadas, ¿no? Y no nos podemos pasar. Entonces los planes de trabajo tienen que ser cumplidos y muy precisos. Y bueno, pues Tonatiuh hizo ahí como un gran trabajo. ¿En qué meses filmaron la película? Noviembre, diciembre. O sea, justo los meses en que Veracruz se pone complicado. Exactamente. O sea, hubo días en que amanecíamos con norte, ¿no? Un nortazo, y que era, bueno, si la secuencia decía que los personajes caminaban por la selva y platicaban, pues no, estarán dentro de la casa y verán cómo llueve afuera, ¿no? O sea, fue como, vamos, asumimos que había que adaptarnos y que si la neblina bajaba y pues se verá increíble, y filmemos. No podemos parar para que la neblina se vaya. O sea, ¿querías más sol todavía en la película? ¿Estaban buscando todavía más luz, más...? Sí, digamos, bueno, originalmente el guión planteaba una cuestión mucho más calurosa, digamos, pero ya que asumimos que debíamos filmar en estas fechas, no, pues era más bien una cosa como de... Los paisajes son increíbles, entonces yo quería, bueno, que se viera más y que estuvieran ahí en medio de la selva y demás, pero a veces fue imposible, ¿no? Justamente por lluvia y demás. Entonces, decir, ok, adaptemos. No vamos a la selva, pero estarán en la casa de los personajes y se sentirá que allá afuera está lloviendo y lo veremos, ¿no? Entonces, cada día era como resolver eso, como decir, ok, el guión dice una cosa, pero la realidad es otra, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos para que se cuente lo mismo, pero en estas circunstancias? Y nada, yo creo que se logró, digo, no solamente Tonatiuh, ¿no? Sino el diseño de producción, los productores, sonido, o sea, todos los que estábamos ahí en medio del lodo. Pero nada, fue una experiencia muy gozosa. Es que se ve el trabajo. Me gusta mucho cómo se ven las casas por dentro y por fuera. Me gusta mucho la ropa, que parecería algo completamente intrascendente. Este cuidado y esta percepción de este tipo de poblados viene de la memoria. Hubo una investigación a la hora de actualizar tus propias memorias en esos terrenos, o se buscó incluso hacer algo, como decías, algo un poquito más ensoñado lo que estabas contando. Fíjate que vi muchísimos pueblos, pero muchísimos. Y de pronto llegamos a que se llama Adolfo Ruiz Cortines, y era, o sea, como esa señal que te dice, este es el lugar. Las calles increíbles, las casas increíbles. En realidad, prácticamente todas las locaciones en las que filmamos estaban así. O sea, Bárbara Enríquez, que es la diseñadora de producción, bueno, a lo mejor metió ahí un par de elementos o
cambió algún color de alguna pared, pero las casas son las que ves en pantalla. Y nada, como que todos los cabezas de equipo, bueno, pues se conectaron en esta realidad, ¿no?, que nos daba ese lugar y sus alrededores. Pero sí, Gaby Fernández, que es la diseñadora de vestuario, pues hizo un trabajo ahí de mucha investigación y de resolver mucho comprándolo en el mismo lugar, ¿no? O en Catemaco, que era el lugar más grande cercano. Y por eso lo que ves ahí, ¿no?, lo que ves en la película. Entrando un poquito más al corazón de la película y teniendo claro que hay dos personajes centrales, ¿no?, alrededor de los cuales se van a empezar a enredar varios más. Más allá de lo del lenguaje, los personajes que están alrededor, por lo menos los que vemos más tiempo en pantalla, o no son del pueblo o se quieren ir del pueblo. Los únicos dos que están anclados, no sé si a la buena o a la mala, son los dos personajes que nos mencionan, los dos últimos hablantes de esta lengua, que no quieren intercambiar ideas entre ellos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estos son los dos personajes que de verdad están en el pueblo y los demás están como transitando o no? Sí, de alguna forma podría decirse que sí. Efectivamente, uno que es el lingüista, podríamos decir que es el forastero, ¿no? El que llega. Y Lluvia, que es nieta de uno de los viejos, es la que se quiere ir, ¿no? Entonces, nos gustaba mucho ese juego, ese contraste, ¿no?, entre el que llega idealizando, ¿no?, su trabajo, o su misión, que es Martín el lingüista, pensando que llegará a salvar una lengua y que su trabajo científico es lo más importante. Y por otro lado, Lluvia, que quiere mucho a su abuelo, pero finalmente ella piensa que tiene que irse de ahí para tener una vida mejor, ¿no? Y de hecho, bueno, pues da clases de inglés en una radio comunitaria, y cuando le preguntan que por qué da clases de inglés, pues porque mucha gente se va a trabajar a Estados Unidos y para que de alguna forma vayan mejor preparados, ¿no? Entonces, y que es parte de nuestra realidad, ¿no? Parte de lo que sabemos sucede en México, o ha sucedido históricamente, y queríamos que ese aspecto estuviera también en la película. Es una película que habla de lo que no se dice, porque creo que la frase está por ahí en la película, ¿no? Aquí lo importante es ver qué nos estamos contando, pero a veces es más importante lo que no se está diciendo. Es una película que habla de lo que no se dice, de lo que no nos estamos diciendo mucha gente a nosotros mismos. Sí, yo creo que cuando hablamos de identidad y de aceptación, hablamos de justamente lo que podemos comunicar y lo que no queremos comunicar, o lo que nos tardamos para comunicar, por un lado, y por otro, me parece que habla también de procesos, ¿no? De procesos, y finalmente estos viejos tienen asuntos pendientes del pasado, ¿no?, que tienen que resolver, pero que quizás si no llegara este lingüista a remover todo, las cosas seguirían ahí enterradas, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, algo que me interesaba mucho también es que, bueno, jugar con este asunto de que la lengua se escuchara, pero no pudieras leerla, ¿no? No hay subtítulos en esas partes. Lo cual se agradece enormemente. No, más allá de que el idioma no exista, que se haya creado para la película, creo que si el idioma que se intenta rescatar y que se intenta resucitar no es comprendido por gente que no lo hablamos, lo menos que se puede hacer es no subtitularlo, es dejarnos con esa duda de qué se está diciendo, ¿no? Sí, por supuesto, y también me interesaba mucho que, aunque no entendiéramos, sintiéramos lo que los personajes están viviendo, ¿no? Por sus conflictos, por sus expresiones mismas, y por eso fue la decisión de no subtitular nada de eso. Sí me gustaría que quedara, digo, ya está en esta otra entrevista, leí varias, pero creo que la del país es una de las más interesantes, y ahí describes un poco el proceso de creación de este idioma. Cuéntale un poquito a la gente, porque creo que es muy, muy interesante. Sí, bueno, lo que tengo que decir es que al principio pensamos yo creía que debíamos usar una lengua real. Después, cuando comenzamos a tener contacto con lingüistas y con hablantes de algunas lenguas en vías de desaparición, nos dimos cuenta que pues es un tesoro, ¿no? Es algo muy valioso, un conocimiento ahí cuasi sagrado. Y me empezó a hacer ruido como que se pudiera pensar que yo quería usar algo de eso, ¿no?, para una película. Entonces, bueno, la decisión fue invitar a un lingüista para crear. Al principio se le pidió que adaptara una lengua de la región,
Y Javier Valdés, se llama el lingüista, nos dijo, no, hagamos algo original, algo, dame 2 meses, me dijo. Y a los 2 meses regresó con un manual del Sicril. El Sicril es la lengua que se cuenta en el guión. Un manual con vocabulario, con reglas de pronunciación, construcción gramática y demás. Así que, nada, fue muy emocionante como de pronto decir, ok, este es el Sicril. Ya el guión planteaba como palabras muy específicas que queríamos que se identificaran, como chupi, que es hola, o amigo, ¿no? Upibe, que es amigo, o yaide, que es adiós, ¿no? Pero el resto, bueno, pues en el guión siempre fue texto simulado, porque quién sabe qué íbamos a decir ahí. Ajá. Entonces, una vez que tuvimos este manual, bueno, los actores tuvieron que literalmente ir a clases de Sicril. Y fue muy bonito, o sea, fue increíble que los 4, que son Eligio Meléndez, José Manuel Poncelis, que son los mayores, y José Meléndez y Juan Pablo de Santiago, que son los jóvenes, se lo aprendieran, ¿no? Lo aprendieran, lo practicaran obsesivamente para que cuando llegaran al set ya fuera parte de ellos. Y yo lo que les decía mucho es que quería que llegaran con estas palabras aprendidas, porque no quería que eso los distrajera a la hora de filmar, ¿no? Claro. O sea, que su concentración estuviera no en la lengua, sino en su actuación, pues, claro, en la emoción. Y así fue, y nada, estoy como muy agradecidos por su compromiso y su rigor. O sea, Rival nos queda corto, ¿no? Nos queda muy corto. No, bueno, pues fue un experimento muy padre. Y ahora que mencionas el reparto, que recuerdo además los comentarios bastante obtusos de Las Oscuras Primaveras, ¿no? Que, no, pero es que la gente de la calle no es así de guapa. Y yo, pues, a ver, la gente de la calle, ¿no? Y que aquí sean Irene Azuela y Chema Yaspic, pues es... No le veía yo razón de ser, en pocas palabras, al comentario, digamos. A mí nunca me pasó por la cabeza algo similar. Pero aquí, por ejemplo, alguien te podría decir lo mismo, ¿no? O sea, por un lado, yo veo un reparto muy atinado, más allá de los parecidos entre los personajes, los parecidos que tiene que haber, veo que el reparto está muy, o sea... Está muy bien armado, digamos, ¿no? Y ya que la gente piense si en Veracruz hay gente como ellos o no. Eso no, creo que no tiene que venir a la conversación, pero me gustaría el proceso, a menos que lo quieras traer, pero me gustaría que nos dijeras por qué ellos, ¿no? Yo no tengo queja, quiero que quede claro, pero ¿por qué ellos? Mira, yo de entrada creo que para contar las historias que cuento hay que crear ciertas convenciones, ¿no? Son universos muy particulares para contar. Lo mismo ha pasado con Párpados Azules, lo mismo ha pasado con Las Oscuras Primaveras, y en este caso, la verdad es que comencé por los actores mayores, por los viejos, los personajes, Evaristo y Isauro viejos, y bueno, vi a muchos actores de ese rango de edad, ¿no? De hecho, Eligio y José Manuel son más jóvenes que lo que necesitaba el guión. Y simplemente fue como decir, ese momento en el que descubres que ese es el actor indicado para el personaje, ¿no? Primero apareció Eligio y claro, me encantó y no sé, como que dije, ahí está, ¿no? Ahí ese es Evaristo. Luego apareció José Manuel Poncelis y ahí estaba la ecuación, ¿no? Ahí estaban estos dos viejos. Ellos eran Evaristo y Isauro. Que es además el centro de la película. Exacto. Y después, bueno, pues debía encontrar a 2 jóvenes actores que se parecieran idealmente a los mayores y que, sobre todo y principalmente, fueran buenos actores. Claro. ¿no? Y nada, surgieron ahí Juan Pablo de Santiago, que habíamos visto en Puede Explotar y otros, Asalto al Cine. Y por otro lado apareció José Meléndez, que habíamos visto en Los Hamsters. Y nada, fue como, no lo puedo creer, ahí están los 4. ¿no? Y a partir de eso, bueno, es como decir, estos son mis personajes, yo los veo ahí y es una decisión, pues, muy personal. Es mi película. Claro. Así que, nada, yo me dejo guiar mucho por mis tripas y mi corazón y cuando lo siento, cuando digo, ellos son, no hay mucho que dudar en ese sentido. Hay disolvencias bien largas en tu película. Sé que viene un poco a cuento por el espíritu y la atmósfera que le quieres
que le quieres contar, pero de nuevo, no recuerdo haber visto disolvencias Jamás. tan largas. Jamás. Ya no digamos en el cine mexicano contemporáneo, que prácticamente ya nadie las conoce, en tus propias películas. Sí, ¿no? De hecho, no me gustan. O sea, Pues aquí no se nota. sí, no, fue una propuesta. O sea, no me gustan en general las disolvencias. Yo soy más partidario del corte directo y duro. Pero trabajando con Macaya, el editor, él propuso ciertos momentos y sentí que funcionaban y no se lo cuestioné demasiado. La verdad es que sí, vi que funcionaban y por eso se quedaron ahí. ¿Sí? Porque entre eso, entre las disolvencias largas que hay de una selva que está lejos a una que está más cerca, hay también algunos cortes que se hacen a través del movimiento de cámara, por omisión, como le llaman algunos, ¿no? Atraviesa un objeto, estás en otro lugar, se corta mientras se mueve la cámara, y eso le acaba dando un ritmo bastante ondulante a la película, sumado, por supuesto, a que serán 2, 3 elipsis que también me gustaron mucho, especialmente la del final, no voy a decir más, pero la del final era así de, sé que viene la elipsis, pero no sé cómo le va a hacer. Y cuando la vi dije, claro, lo que está haciendo es como hacer que la película ondule, que nos lleve primero a la izquierda y luego a la derecha, y luego otra vez a la izquierda y luego otra vez a la derecha. ¿Estaba marcado ese ritmo antes o fue también a la hora del montaje? Creo que es una combinación. Lo que sí te puedo decir es que la decisión fue que no hubiera efectos digitales, ¿no? Que no hubiera... Hay por ahí un par para borrar cositas y demás, pero Claro. vamos, no recurrir al efecto digital para las transiciones de tiempo o para la parte mística, espiritual, mágica, misteriosa. No quería que hubiera ningún tipo de efecto ahí, ¿no? Sino que todo fuera por un lado físico y por otro lado pues mucho pensando en el diseño sonoro, ¿no? Y en la música, por supuesto. Que la música también me gustó mucho. Sí, la música es de Andrés Sánchez, súper músico, y Gustavo Reyes. Y sí, ellos como que todo comenzó. Andrés hizo una propuesta para la canción Cicril, que es la que se canta por ahí en algún momento, y a partir de esa canción surge todo el score. Sí. De nuevo, vamos a tratar de no dar estropeos, pero tengo que hacer esta pregunta porque esta pregunta me inquietaba mucho a lo largo Por de la favor, película. venga. La silla de Evaristo. Sí. ¿Por qué la silla de Evaristo? Mira, yo creo que Evaristo, al igual que Alfonso, el personaje del Milagro, no sé si viste ese corto, era un corto con José Carlos Ruiz y Angelina Peláez, es mi abuelo, así tal cual, mi abuelo materno, perdón. Y Carlos, en ambos casos, Carlos, mi hermano, el guionista, hizo como se inspiró, digamos, en nuestro abuelo para este personaje. Y una característica muy importante que estaba marcada en el guion era justamente el detalle de la silla. Es un hombre que va con su silla a todos lados. A todos lados. Como un elemento de seguridad, quizá, y de una forma de aferrarse a lo terrenal, digamos. Y nada, me encantó, me gustó mucho como... O sea, siento que quizá lo más bonito del cine es poder encontrar ese tipo de detalles, ¿no? Y jugar con esos elementos. Me refiero a algo que ves, ¿no? Y que entiendes que tiene un porqué, ¿no? Y que es importante para el personaje. Y bueno, pues ya no vamos a contar más. No. Pero... Nada más quería que tú mismo lo dijeras. Sí, es un personaje que lleva su silla a todos lados. Y uno en un momento interpreta una cosa y luego cambia, Pero creo que al final es justo eso, ¿no? Parte de su pelea con el otro personaje es que él necesita estar tocando la tierra todo el tiempo. Exactamente. Y el otro personaje se deja volar un poquito más, ¿no? Entonces... Sí, el otro, pues digamos que Isauro ha estado siempre más libre, ¿no? Y Evaristo, bueno, pues con toda esta carga de culpa por religión, ¿no? Mil cosas, exacto. Pero la religión es importante, me gustó ese detalle. No vamos a decir más. Y luego la mandan a Sundance, Ernesto, y gana que fue el premio del público, ¿no? Sí, no, bueno, increíble. O sea que, ¿cuánta gente de cuántos países va al Festival Sundance? Va gente de todo el mundo. Sí, bueno, en la sección que es la de cine mundial, ¿no? De cine internacional, creo que son como 20 películas en la sección oficial. Y nada, fue increíble. La verdad es que desde la primera proyección, evidentemente, como podrás imaginar,
estaba súper nervioso, ¿no? Uno siempre está muy nervioso a la hora de presentar. Te he visto por primera nervioso vez. muchas veces afuera de tus proyecciones. Pero imagínate en Estados Unidos, estreno mundial, nunca la he visto con público, ¿no? Y entonces, pues ahí están en juego muchas cosas, si la película gusta o no gusta, si se vende o no, o sea, hay mil cosas en juego. Si se entiende o no, que era un poco Además, a donde iba mi pregunta, porque cualquiera diría que es una película muy local, hablando del país o incluso de la región, y el premio del público en un festival como ese, con una película con estas características, no es un logro menor. Sí, no, yo creo que lo que pasó ahí fue que, bueno, pues una conexión total con la historia y la gente, puedo decir que se conmueve mucho con la película, ¿no? Y que les resulta muy entrañable. Pero bueno, estaba más conmovido yo cuando ganamos. Cuando ganaron. Sí, no, y de hecho fue súper emocionante, la verdad, porque yo terminé mis proyecciones, estaba invitado hasta cierto día, llego a México, aterrizo, he hecho pedazos en mi casa y me hablan por teléfono y me dicen, Tienes que regresar. tienes que regresar mañana. Y entonces, ¿pero cómo? Pues sí, ven. Y nada, ahí voy de regreso. Me decían, no, si quieres podrás mandar un mensaje. O no, pues ¿cómo voy a mandar un mensaje? Si me están pidiendo que regrese, Exacto. regreso, ¿no? Y nada, pues ahí voy de regreso y fue increíble, ¿no? Fue padrísimo. Y a partir de ahí, ¿en dónde se ha visto la película, Ernesto? Pues no ha dejado de viajar, ha estado en un montón de festivales y bueno, esto se ha repetido, el premio del público en varios festivales, lo cual, bueno, pues también me hace confiar muchísimo en que ahora que llegan nuestras pantallas en México, la gente la reciba bien, ¿no? Que haya una buena respuesta. Más allá de los premios, yo insisto, me ha tocado estar con la película en muchas partes y siempre es la misma reacción, ¿no? Como gente muy contenta con la experiencia de haber visto la película. Así que, pues, a ver. ¿Dónde cabe una película o cómo entra, si es que quieres que entre, una película como esta, ¿no? Amorosa, espiritual, luminosa, jovial en muchos sentidos, en un país como el que tenemos en este momento? No digo que esté mal hacerla, pero sí me gustaría saber en dónde la ves tú en este momento, en este país. Yo te diría que creo que el cine sirve para muchas cosas. Para divertirnos, para entretenernos, para denunciar, para hacernos pensar, para abstraernos. Yo creo que en el caso de Sueño de otro idioma, de entrada te la vas a pasar bien, ¿no? De entrada. Pero después creo que algo que me encantaría que sucediera es finalmente un poco lo que me pasó a mí, que fue, yo nunca había pensado en este tema. Jamás me había puesto a pensar en lo que significa la pérdida de una lengua, que quizás suena muy antropológico, ¿no? Suena como muy intelectual, pero es simplemente como un momento de reflexión en cuanto a, ok, no son solo palabras, es una forma de ver el mundo. Ayer me decía Mardonio Carballo, que hace una participación en una película, imagínate que en México hay actualmente 68 lenguas que se hablan. Y a mí me resulta fascinante pensar que hay 68 formas de decir sol, 68 formas de decir amor, 68 formas de decir te amo. Y jamás había pensado en eso, ¿me explico? Y desafortunadamente es una lucha que está sucediendo en todo el mundo. Me refiero, están desapareciendo, ¿no? Y así como las lenguas, mucho de lo que somos, ¿no? Mucho de nuestra identidad. Al final podemos hablar de comida, podemos hablar de costumbres, podemos hablar de raíces que van siendo barridas, son barridas literalmente, ¿no? Por la modernidad o por la globalización, insisto. Y de pronto es como decir, a ver, pausa, esperen. Y no en un afán folclorista o, ¿no? Ya sabes, como súper social acá, Sí, sino, no, es simplemente como detenernos a pensar eso un momento. Sí, detenernos a pensar que a lo mejor, como decíamos hace rato, con la muerte de las lenguas, de los idiomas, se puede morir también lo que no se ha dicho, Exactamente. ¿no? Y justo lo que necesitamos ahora es platicarnos unos a los otros, ¿no? Y vernos también, ¿no? Sí. Me parece vernos. Yo creo que, bueno, siempre se dice, ¿no? El cine finalmente es un reflejo de lo que somos. Y en momentos como estos, es importante estar frente a él, ¿no?
o que esté frente a nosotros, pues. Y ahora, pues bueno, nada más para aclarar un poco lo que platicábamos antes de abrir los micrófonos. Siempre hay gente malintencionada y dice, claro, Ernesto Contreras es presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ¿no? Qué casualidad que su película estrena prácticamente al mismo tiempo, muy cerca de que se anuncian las nominaciones al Ariel. Y tú, amable como siempre, atendiendo a estas mentes perversas, publicaste una carta ayer o antier aclarando tu posición personal frente a pues sí, un conflicto de intereses que existiría. Yo no necesitaba la aclaración, yo lo había entendido incluso sin hablar contigo, pero que en este conflicto de intereses mucha gente estaba ya levantando la voz diciendo, a ver, Ernesto. Sí. y me gustaría que lo aclaras también aquí especialmente para el gran público joven que tenemos en el programa y que entienda cómo funcionan de repente estas cosas ya entre prensa, presidencias, estrenos y este tipo de cosas. Pues mira, esta película comenzó su gestación hace por lo menos 6 años. La escritura, la idea, los laboratorios, los talleres, los guiones, todas las versiones que tuvimos. Después toda la búsqueda de recursos, el financiamiento y demás. Después la filmación. Después me fui a Colombia, ¿no? Estuve 1 año viviendo en Colombia filmando El Chapo por allá. Paralelamente a la postproducción de la película, estrenó en Sundance en enero del año pasado. Continué viviendo en Colombia y cuando termino mi proyecto en Colombia regreso a México y justo coincide con que vienen las elecciones al interior de la academia por la nueva presidencia. Dolores Heredia termina su gestión y entonces, bueno, pues algunos compañeros me dicen, oye, pues ¿por qué no tú? Tienes mucho tiempo aquí ya en la academia como miembro activo, sería padrísimo, piénsalo. Y yo así de, a ver, tengo una serie, voy a hacer una película, no sé si sea el momento. Sin embargo, te puedo decir que por el compromiso que tengo con la academia, porque creo mucho en ella, ¿no? Y en lo que pasa ahí con los que estamos involucrados y demás, y sobre todo por lo que la academia puede hacer por el cine mexicano. En general. En general, por supuesto. Lo pensé y dije, bueno, va. Pero lo que voy a hacer es que en cuanto anuncie que voy a asumir el cargo, lo que tengo que hacer es también anunciar que cuando vengan los Arieles, dado que la película se estrenó durante 2017, pues le corresponde inscribirse en 2018. Me refiero, se estrenó, como dicen las reglas, en una sección oficial de un festival que es Guadalajara. Explicar que yo no me voy a inscribir para competir por mejor dirección. Sin embargo, la película ya está, tiene sus propios méritos, ha tenido su propio camino y es el trabajo de mucha gente. Sería muy injusto que yo les quitara esa oportunidad, ¿no?, de competir por ese reconocimiento que consideramos es el más importante del cine en nuestro país. No lo es. ¿Y por qué el fotógrafo no podría competir? Finalmente, Tonatiuh Martínez ha estado nominado 2 veces, ¿no?, con otras películas, con Las Oscuras Primaveras y con Mexican Gangster. O Bárbara Enríquez, que ha hecho también muchísimas películas, o mis actores. En fin, sería como por un compromiso personal quitarles esa oportunidad a ellos. Y de ahí que, bueno, pues decidí publicar este comunicado, ¿no? Simplemente para recordar que ya lo había anunciado antes. Y por otro lado, lo que mencionas del estreno, la película se iba a estrenar en noviembre, luego me pasaron a febrero, luego me pasaron a marzo y finalmente, bueno, se confirmó abril. Tengo que decir también que las votaciones acaban este fin de semana. La película se estrena hasta la después. Siguiente semana. Entonces, no, la verdad es que mi intención es ser lo más transparente posible en este aspecto y en todos los demás. Y nada, yo creo que la academia está viviendo un momento muy interesante, muy sano. Estamos trabajando muchísimo. Así que todo lo que está en mi mano para que todo esté claro y transparente y lo mejor posible, pues lo voy a hacer. Adelante, pues sí, yo te deseo toda la suerte del mundo, a ti, a todos los involucrados en la película, y preguntarte si hay algo más que quieras decir sobre Sueño en otro idioma. Digo, obviamente estará en todos los cines, todas las cadenas, queremos suponer, ¿no? Sí, la película sale este 20 de abril con 150 pantallas, lo cual considero que es un número
Importante, interesante. Importante. En varias ciudades de la República, en las cadenas principales que sabemos, en la Cineteca, en algunas sedes alternativas. Así que quien desee verla, la va a encontrar. Y si la encuentran, les aseguro que van a encontrar todavía más conforme la película se vaya desarrollando. Me gusta mucho que las películas cambien y muten hacia adentro conforme van pasando los minutos. Esto lo hace, repito, esta lo hace de una manera ondulante, ¿no? Esto visualmente nos va enredando de una manera que creo que mucha gente va a agradecer. Y quiero nada más agradecerte que tú y Carlos hayan venido a contarnos esta historia, que tú personalmente hayas venido a la entrevista, a ti y a todo el equipo. Entonces, muchísima suerte con la película. Gracias, Eric. Y muchas gracias por venir, Ernesto. Encantado, y ya sabes, cuando quieras aquí estamos. Pues a mí no me dices 2 veces. Yo sé que tu agenda es apretada, por eso no insisto tanto. Bueno. Pero de entrada creo que nos veremos en el Ariel. Espero que nos acompañes ahí. Yo ahí voy a estar. Yo cada vez que me invitan voy con mucho gusto. El 5 de junio. 5 de junio es la entrega del Ariel y las nominaciones se anuncian el próximo 23 de abril. 23 de abril. Muy bien, ahí estaremos listos. A ver cuántas vimos este año. Yo creo que llevamos buen récord. Son 41 largos de ficción inscritos. Ajá. 19 documentales, 50 y tantos cortos de ficción. Sí. 8 de animación y como 14 de documental. Si alguien quiere checar la lista completa de inscritos, está justo en este momento en Cine Garage. Pónganle Ariel y sale todo lo que hemos publicado del Ariel este año y el pasado. Y ahí está la lista de todas las películas que están inscritas para este año. Cuando anuncien las nominaciones, por supuesto las publicaremos. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Eric. Mucha suerte. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me